Roberto prometió volver para el cumpleaños de su hijo, pero nunca más regresó. El 15 de marzo de 1991, Roberto Hernández salió de Albuquerque, Nuevo México, con destino a Oklahoma City. Era un viernes por la tarde y, como siempre, prometió a su esposa María que estaría de vuelta el domingo para el cumpleaños de su hijo Diego, que cumplía 8 años. Roberto tenía 42 años y llevaba 15 años manejando su Kenworth azul por las carreteras de Estados Unidos. Conocía cada curva, cada parada de descanso, cada estación de gasolina entre Albuquerque y Oklahoma City como la palma de su mano. Pero Roberto Hernández nunca llegó a su destino y, lo que es peor, nunca regresó a casa. Durante 30 años, su familia vivió con la angustia de no saber qué había pasado. La policía clasificó el caso como desaparición voluntaria después de 6 meses de investigación infructuosa. Dijeron que tal vez Roberto había decidido comenzar una nueva vida en otro estado, algo que María sabía que era imposible. Roberto adoraba a su hijo Diego y jamás lo habría abandonado. ¡Hola! No dejes de verificar si ya estás suscrito a nuestro canal y me haría muy feliz recibir tu like. La última vez que alguien vio a Roberto fue en la estación de servicio Phillips 66 de Tucumcari, Nuevo México, alrededor de las 8:30 de la noche del 15 de marzo. El empleado de turno, un tal Jimmy Morrison, recordaba haberlo visto porque Roberto siempre compraba 2 Coca-Colas y un sándwich de jamón. Era su ritual en 1900. Cada viaje, Jimmy declaró que Roberto parecía normal, tal vez un poco cansado, pero nada fuera de lo común. El Kenworth de Roberto, modelo 1987 con matrícula NM4837, tampoco fue encontrado. Era como si tanto el hombre como su camión se hubieran desvanecido en el aire en algún punto de la Ruta 66, esa legendaria carretera que conecta Chicago con Los Ángeles y que ha sido testigo de miles de historias, algunas hermosas, otras trágicas. María Hernández, de 38 años en ese entonces, trabajaba como maestra en la escuela primaria Río Grande de Albuquerque. Con el dinero que Roberto enviaba de sus viajes, habían logrado comprar una pequeña casa en el barrio de Westgate. Después de su desaparición, María tuvo que trabajar doble turno para mantener a Diego, quien desarrolló problemas de ansiedad y pesadillas recurrentes sobre su padre perdido en carreteras infinitas. La investigación inicial, liderada por el detective Tom Walsh del Departamento de Policía de Bernalillo County, incluyó la revisión de más de 200 millas de la Ruta 66, desde Albuquerque hasta Amarillo, Texas. Se interrogó a empleados de estaciones de servicio, conductores de otros camiones, y se revisaron registros de hospitales y morgues en un radio de 500 millas. Nada. El caso tomó un giro extraño cuando, 3 semanas después de la desaparición, un hombre llamó a la línea de tips del departamento asegurando haber visto el Kenworth de Roberto en un depósito de chatarra cerca de Roswell, Nuevo México. Cuando los oficiales investigaron, encontraron efectivamente un Kenworth azul, pero las placas no coincidían y el propietario tenía documentos legales de compra que databan de 1989. Durante los años siguientes aparecieron múltiples pistas falsas. En 1993, un turista de California reportó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Roberto trabajando en una gasolinera de Flagstaff, Arizona. La investigación reveló que se trataba de otro mexicano-americano sin ninguna relación con el caso. En 1996, unos excursionistas encontraron una billetera con documentos a nombre de Roberto Hernández en un barranco cerca de Santa Rosa, Nuevo México, pero las pruebas forenses determinaron que era una billetera plantada intencionalmente, posiblemente por alguien que quería desviar la investigación. Diego Hernández creció con la ausencia de su padre como una herida abierta. En la escuela secundaria, escribió ensayos sobre el hombre invisible de la Ruta 66, refiriéndose a su padre. Sus maestros
Notaron que era un niño brillante pero marcado por la melancolía. A los 18 años, Diego decidió estudiar criminología en la Universidad de Nuevo México, motivado por el deseo de encontrar respuestas sobre lo que realmente le había pasado a Roberto. Lo que Diego no sabía en 1991, mientras esperaba que su padre regresara para su cumpleaños número 8, era que 30 años después, él mismo se convertiría en detective privado, y que en marzo de 2021, exactamente 30 años después de la desaparición, recibiría una llamada telefónica que cambiaría todo lo que creía saber sobre el destino de su padre. Diego Hernández tenía 38 años, la misma edad que tenía su madre cuando Roberto desapareció. Había establecido su oficina de detective privado en el centro de Albuquerque, en un edificio de ladrillo rojo en la Avenida Central, justo en el corazón histórico de la Ruta 66. No era coincidencia. Durante 3 décadas, Diego había trabajado principalmente casos de personas desaparecidas, siempre con la esperanza secreta de que algún día encontraría una pista sobre su propio padre. El 15 de marzo de 2021, exactamente 30 años después de la desaparición de Roberto, Diego estaba revisando expedientes en su oficina cuando sonó el teléfono. Era un lunes gris y lluvioso, uno de esos días en que Albuquerque parece sumida en una melancolía perpetua. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa de mujer mayor se identificó como Dolores Vázquez, de 73 años, residente de Amarillo, Texas. Señor Hernández, dijo Dolores con acento tejano marcado, creo que tengo información sobre su padre, Roberto Hernández. He estado debatiendo si llamarlo durante meses, pero hoy, en el aniversario, supe que tenía que hacerlo. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Durante 30 años había recibido llamadas similares que habían resultado en callejones sin salida, pero algo en la voz de Dolores le transmitió una sinceridad diferente. Dolores le explicó que en 1991 ella trabajaba como recepcionista nocturna en el motel Desert Inn de Amarillo, un establecimiento de mala reputación ubicado en la histórica Ruta 66, aproximadamente a 120 millas al este de donde Roberto había sido visto por última vez. El motel ya no existía. Había sido demolido en 2018 para construir un centro comercial. La noche del 16 de marzo de 1991, continuó Dolores, alrededor de las 2:30 de la madrugada, llegó un camionero mexicano muy nervioso. Pedía una habitación para una noche, pero pagó en efectivo por una semana completa. Era extraño, porque la mayoría de los camioneros solo se quedaban unas horas para descansar. Dolores recordaba que el hombre había firmado el registro como R. Hernández y había dado una dirección de Albuquerque. Pero lo que más la había impactado era el estado del hombre. Tenía un corte en la frente, su camisa estaba desgarrada y no paraba de mirar hacia el estacionamiento como si esperara que alguien lo siguiera. Le pregunté si necesitaba que llamara a un médico o a la policía, recordaba Dolores, pero él me dijo que no, que solo necesitaba descansar y que al día siguiente todo estaría bien. Su camión, un Kenworth azul grande, estaba estacionado en la parte trasera del motel, casi escondido detrás del edificio. Diego tomaba notas frenéticamente mientras Dolores continuaba su relato. La mujer explicó que había mantenido este secreto durante décadas, porque en 1991 el Desert Inn era utilizado frecuentemente por personas que huían de problemas con la ley. Y ella había aprendido a no hacer preguntas. Además, el dueño del motel, un hombre llamado Frank Kowalski, le había dado instrucciones específicas de no cooperar con la policía a menos que fuera absolutamente necesario. Pero lo que pasó 2 días después, continuó Dolores, es lo que me ha perseguido todos estos años. El 18 de marzo, muy temprano en la mañana, escuché gritos desde la habitación 237, donde se hospedaba su padre. Cuando fui a investigar, encontré la puerta abierta y la habitación vacía.
La cama estaba deshecha, había sangre en la almohada y las pertenencias del señor Hernández habían desaparecido. Dolores había reportado el incidente a Frank Kowalski, pero él le ordenó limpiar la habitación inmediatamente y no mencionar nada a nadie. Frank tenía conexiones extrañas, explicó Dolores. Siempre había hombres con trajes caros visitándolo por las noches y circulaban rumores de que el motel se usaba para blanquear dinero de drogas que venían desde México. Lo más escalofriante del testimonio de Dolores vino al final de la llamada. Ella recordaba que el 19 de marzo, un día después de encontrar la habitación vacía, había visto el Kenworth azul de Roberto siendo remolcado por una grúa en dirección al desierto, hacia el sureste de Amarillo. El conductor de la grúa era un empleado de un depósito de chatarra llamado Kowalski Auto Salvage, propiedad del mismo Frank Kowalski. Señor Hernández, dijo Dolores con voz quebrada, Frank Kowalski murió en 2019. Pero su depósito de chatarra todavía existe. Está a unas 30 millas al sureste de Amarillo, en el condado de Randall. Si su padre realmente desapareció como yo creo que pasó, las respuestas podrían estar ahí. Diego colgó el teléfono con las manos temblando. Por primera vez en 30 años tenía una pista concreta sobre el paradero de su padre. Diego no perdió tiempo. Al día siguiente, el 16 de marzo de 2021, rentó una camioneta Ford F-150 y emprendió el viaje hacia Amarillo. El recorrido por la ruta 66 hasta Texas le tomó aproximadamente 4 horas, tiempo que utilizó para llamar a su madre María, ahora de 68 años y jubilada, para contarle sobre la llamada de Dolores Vázquez. María había mantenido la esperanza durante los primeros 10 años, pero eventualmente había aceptado que Roberto probablemente había muerto. Cuando Diego le explicó los detalles de la conversación con Dolores, María comenzó a llorar. Siempre supe que algo malo le había pasado. Le dijo a través del teléfono, tu padre jamás nos habría abandonado voluntariamente. El Kowalski Auto Salvage estaba ubicado en una propiedad de 15 acres en el condado de Randall, aproximadamente a 30 millas al sureste de Amarillo, en una zona desolada del desierto tejano donde solo crecían arbustos espinosos y cactus. El lugar estaba rodeado por una cerca de alambre de púas de 8 pies de altura y tenía una sola entrada con una caseta de vigilancia abandonada. Diego llegó al lugar alrededor del mediodía y se encontró con una escena desoladora. Miles de vehículos desguazados, camiones, automóviles y remolques se extendían hasta donde alcanzaba la vista, creando un laberinto metálico de chatarra oxidada bajo el implacable sol tejano. El aire olía a aceite quemado y metal corroído. En la oficina principal, una estructura prefabricada que había visto mejores días, Diego se presentó ante el actual propietario, Marcus Kowalski, hijo de Frank Kowalski. Marcus tenía 45 años, complexión robusta y una actitud defensiva que se hizo evidente desde el momento en que Diego mencionó el nombre de su padre. Mire, señor Hernández, dijo Marcus mientras encendía un cigarrillo Marlboro. Mi padre murió hace 2 años y se llevó muchos secretos a la tumba. Este negocio ha sido legal desde que yo me hice cargo en 2010. Pero antes, digamos que mi padre no era muy cuidadoso con el papeleo. Diego le explicó la situación y Marcus, después de una larga pausa, admitió que había encontrado registros extraños cuando revisó los archivos de su padre después de su muerte. Había vehículos listados que nunca aparecían en los inventarios oficiales, explicó Marcus, y algunos registros de la década de los 90 habían sido deliberadamente destruidos. Marcus accedió a ayudar a Diego a buscar cualquier rastro del Kenworth de Roberto, pero advirtió que la búsqueda sería como encontrar una aguja en un pajar. El depósito había crecido considerablemente en 3 décadas y muchos vehículos habían sido completamente desmantelados o compactados para reciclaje.
Durante 2 días, Diego y Marcus recorrieron el vasto depósito, utilizando un localizador de metales industrial y comparando números de serie de motores con una lista que Diego había obtenido del fabricante Kenworth. El trabajo era agotador, bajo el sol abrasador del desierto, pero Diego estaba determinado a no rendirse. El tercer día, mientras exploraban una sección remota del depósito que Marcus recordaba haber sido el área favorita de su padre para proyectos especiales, el localizador de metales emitió una señal fuerte cerca de una pila de camiones desmantelados de los años 80 y 90. Después de mover varios vehículos con la grúa del depósito, Diego y Marcus descubrieron los restos de un Kenworth azul, modelo 1987, casi completamente desmantelado, pero con el chasis y el número de serie intactos. Cuando Diego verificó el número de serie, sintió que el mundo se detenía. Era el camión de su padre. Pero el descubrimiento más impactante estaba por venir. Dentro de la cabina destruida, debajo del asiento del conductor, encontraron una pequeña caja metálica que había escapado a la destrucción. Dentro de la caja había la billetera de Roberto, su licencia de conducir comercial, una foto familiar tomada en el cumpleaños número 7 de Diego y un pequeño cuaderno de notas. Las últimas entradas del cuaderno estaban fechadas del 15 y 16 de marzo de 1991. Los apuntes de Roberto revelaban que había presenciado algo que no debía haber visto durante su parada en Tucumcari. Un intercambio de drogas entre hombres armados en el estacionamiento trasero de la estación Phillips 66. ¿Y tú crees que existen peligros en las carreteras más allá de los accidentes? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Las manos de Diego temblaban mientras leía las últimas entradas del cuaderno de su padre. La escritura de Roberto, normalmente pulcra y organizada, se veía apresurada y nerviosa en las páginas finales. La entrada del 15 de marzo de 1991, escrita alrededor de las 9:00 p.m., decía: algo muy malo está pasando en Tucumcari. Cuando paré en la Phillips 66 para cargar combustible, vi 3 camionetas negras Suburban en la parte trasera de la estación. Hombres armados estaban descargando paquetes de una camioneta con placas de México. El encargado de la estación, Jimmy, parecía muy nervioso y me dijo que me fuera rápido. Creo que me vieron observando. Uno de los hombres anotó mi número de placa. La siguiente entrada, fechada a las 11:30 p.m. del mismo día, mientras Roberto manejaba hacia Amarillo, era aún más inquietante. Una camioneta negra me ha estado siguiendo durante las últimas 2 horas. Cambié de ruta 3 veces, pero sigue ahí. No puedo ir a casa con estos tipos siguiéndome. Voy a parar en Amarillo y llamar a María desde un teléfono público. Si algo me pasa, quiero que Diego sepa que su papá lo amaba más que a la vida misma. La última entrada, escrita desde el motel Desert Inn a las 3:00 a.m. del 16 de marzo, reveló la terrible situación en la que se encontraba Roberto. Llegué al motel, pero la camioneta negra también llegó. Se estacionaron al otro lado de la calle y puedo ver que hay al menos 2 hombres adentro. Llamé a María, pero no contestó. Son las 3 a.m. y no quise despertarla con esto. Llamé a la policía de Amarillo, pero cuando mencioné narcotráfico, me dijeron que tenía que presentarme en persona con evidencia. No puedo salir del motel. Voy a esconder este cuaderno y mi billetera en el camión por si acaso. Si encuentran esto, busquen en la estación Phillips 66 de Tucumcari. El empleado Jimmy sabe más de lo que dice. Marcus Kowalski leyó las entradas por encima del hombro de Diego. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a preocupación genuina. «Señor Hernández», dijo Marcus, «creo que necesita saber algo más sobre mi padre y lo que realmente pasaba en este lugar en los años 90. Marcus llevó a Diego a la oficina y cerró la puerta. Del archivero de su escritorio sacó una carpeta amarillenta marcada como «Personal, no tocar»
que había encontrado después de la muerte de Frank Kowalski. La carpeta contenía fotografías, recibos y una libreta de contactos que revelaban una operación mucho más grande de lo que Diego había imaginado. Mi padre no solo era dueño del motel y el depósito de chatarra, explicó Marcus. Era parte de una red de lavado de dinero que operaba a lo largo de la Ruta 66 desde finales de los años 80 hasta mediados de los 90. Usaban el motel para albergar temporalmente a mulas que transportaban drogas desde México y el depósito para hacer desaparecer vehículos que habían sido utilizados en operaciones del cartel. Las fotografías en la carpeta mostraban el Desert Inn lleno de camiones y camionetas con placas de diferentes estados. Una libreta contenía nombres, fechas y cantidades de dinero que Frank había recibido por sus servicios especiales. Entre los nombres aparecía Operación Tucumcari, con fechas que coincidían exactamente con la desaparición de Roberto. Marcus continuó explicando. Después de que mi padre murió, encontré también esto. Sacó una caja fuerte pequeña que había estado escondida detrás de un panel falso en la oficina. Dentro había fajos de billetes viejos, documentos de identidad falsos, y lo que hizo que Diego sintiera un escalofrío, una serie de fotografías de Roberto tomadas sin su conocimiento en la estación Phillips 66 de Tucumcari. Las fotografías mostraban claramente a Roberto llenando su tanque de combustible mientras, en el fondo, se desarrollaba el intercambio de drogas que había descrito en su cuaderno. Una de las fotos tenía una nota adhesiva con la escritura de Frank Kowalski. Testigo, eliminar, 16 de marzo. Señor Hernández, dijo Marcus con voz grave, mi padre era un hombre malo, pero después de encontrar todo esto, he vivido con la culpa de saber lo que probablemente le pasó a personas inocentes como su padre. Por eso, cuando usted llegó aquí buscando respuestas, decidí ayudarlo. Diego se dio cuenta de que las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando, pero la imagen que se formaba era más horrible de lo que había imaginado. Su padre no había desaparecido voluntariamente, no había tenido un accidente, no había comenzado una nueva vida en otro lugar. Roberto Hernández había sido asesinado por haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, por ser un testigo accidental de una operación criminal. Con las evidencias encontradas en el Kowalski Auto Salvage, Diego sabía que tenía suficiente información para reabrir oficialmente el caso de su padre. Sin embargo, también entendía que 30 años después, la mayoría de los involucrados en la red criminal probablemente habían muerto, desaparecido o estaban fuera del alcance de la justicia. De regreso en Albuquerque, Diego contactó al FBI y específicamente a la agente especial Carmen Rodríguez, quien se especializaba en casos de crimen organizado y narcotráfico de décadas pasadas. La agente Rodríguez, de 45 años y con 21 años de experiencia en el Bureau, se mostró inmediatamente interesada en el caso. Señor Hernández, le explicó la agente Rodríguez durante su primera reunión en las oficinas del FBI en Albuquerque, lo que usted ha encontrado coincide con una investigación que hemos estado desarrollando sobre rutas de narcotráfico que operaron en la Ruta 66 durante los años 90, la Operación Tucumcari, que aparece en 1960. Los documentos de Frank Kowalski era parte de una red más grande que llamábamos internamente la Ruta del Diablo. La agente explicó que entre 1989 y 1995, una organización criminal había establecido una sofisticada red de contrabando que utilizaba la histórica Ruta 66 para transportar drogas desde México hasta distribuidores en Chicago y otras ciudades del Medio Oeste. La operación involucraba estaciones de servicio, moteles, depósitos de chatarra y talleres mecánicos a lo largo de toda la ruta. El problema, continuó la agente Rodríguez,
es que la mayoría de las personas involucradas en la organización fueron arrestadas en 1995 durante una operación conjunta entre el FBI, la DEA y las policías estatales de Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas. Pero muchos casos individuales, como el de su padre, nunca fueron resueltos porque no teníamos suficiente evidencia para conectarlos con la red principal. Diego proporcionó al FBI todas las evidencias que había encontrado: el cuaderno de Roberto, las fotografías, los documentos de Frank Kowalski y la ubicación exacta donde habían encontrado el Kenworth desmantelado. La agente Rodríguez asignó un equipo de investigadores forenses para examinar los restos del camión y buscar cualquier evidencia adicional que pudiera haber sobrevivido 30 años en el desierto tejano. 3 meses después, en junio de 2021, el equipo forense hizo un descubrimiento significativo. Utilizando técnicas de análisis de ADN que no existían en 1991, lograron extraer muestras biológicas de manchas de sangre que habían permanecido en el chasis del Kenworth. Las muestras confirmaron que la sangre pertenecía a Roberto Hernández. Más importante aún, encontraron evidencia de una segunda persona. El ADN no identificado no coincidía con ninguna base de datos criminal, pero proporcionaba evidencia forense de que Roberto había estado acompañado por otra persona durante sus últimos momentos. La investigación reveló también que Jimmy Morrison, el SIN 200 empleado de la estación Phillips 66, que había sido el último en ver a Roberto con vida, había sido encontrado muerto en su apartamento de Tucumcari el 25 de marzo de 1991, 9 días después de la desaparición de Roberto. Su muerte había sido clasificada oficialmente como sobredosis de heroína, pero los investigadores del FBI ahora sospechaban que había sido eliminado por saber demasiado sobre la operación de narcotráfico. En agosto de 2021, 5 meses después de recibir la llamada de Dolores Vázquez, Diego finalmente tuvo algo que había esperado durante 30 años: confirmación oficial de que su padre había sido víctima de un homicidio. El Departamento de Policía de Bernalillo County reclasificó oficialmente el caso de Roberto Hernández de desaparición voluntaria a homicidio en primer grado. Sin embargo, la justicia completa seguía siendo elusiva. De los 12 miembros principales de la red criminal identificados por el FBI, 7 habían muerto por causas naturales o violentas, 3 estaban cumpliendo cadena perpetua por otros delitos y 2 permanecían desaparecidos, probablemente viviendo bajo identidades falsas en México o Centroamérica. La agente Rodríguez le explicó a Diego que aunque la investigación continuaría abierta indefinidamente, las posibilidades de arrestar y procesar a los responsables directos del asesinato de Roberto eran muy limitadas después de 3 décadas. Lo que usted ha logrado, señor Hernández, le dijo la agente, es darle a su padre la dignidad que merecía. Su nombre ha sido limpiado, su familia sabe la verdad, y su caso ha ayudado a cerrar oficialmente uno de los últimos capítulos abiertos de La Ruta del Diablo. En septiembre de 2021, 6 meses después de recibir la llamada que cambió su vida, Diego organizó una ceremonia memorial para su padre en el cementerio Sunset Memorial Park de Albuquerque. Fue la primera vez en 30 años que la familia Hernández tuvo la oportunidad de despedirse apropiadamente de Roberto. María, ahora de 68 años, finalmente pudo encontrar paz después de 3 décadas de incertidumbre. Durante la ceremonia, leyó una carta que había escrito para Roberto en 1991, pero nunca había podido entregar. Mi querido Roberto, durante 30 años, viví con la esperanza de que algún día caminarías por nuestra puerta. Ahora sé que tu espíritu nunca se fue, que siempre estuviste cuidándonos desde donde estés. Diego se convirtió en el hombre bueno y valiente que tú querías que fuera. La historia de
Roberto Hernández resonó más allá de su familia. El FBI utilizó el caso como ejemplo en sus programas de entrenamiento sobre la importancia de no cerrar prematuramente investigaciones de personas desaparecidas. La agente Carmen Rodríguez presentó el caso en una conferencia nacional sobre crímenes sin resolver, destacando cómo la persistencia familiar y las nuevas tecnologías forenses pueden resolver casos décadas después. Marcus Kowalski, impactado por su participación en el descubrimiento de la verdad, decidió cerrar definitivamente el Kowalski Auto Salvage y donar la propiedad al condado de Randall para ser convertida en un memorial para víctimas de crímenes sin resolver. No puedo seguir beneficiándome de un negocio que se construyó sobre tanto dolor, declaró Marcus a los medios locales. Dolores Vázquez, la mujer cuya llamada había iniciado todo, se convirtió en una defensora de los derechos de las víctimas de crímenes relacionados con narcotráfico. A sus 73 años, comenzó a trabajar voluntariamente con organizaciones que ayudan a familias de personas desaparecidas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Diego decidió especializar su práctica como detective privado exclusivamente en casos de personas desaparecidas en carreteras. Estableció la Fundación Roberto Hernández para proporcionar servicios gratuitos de investigación a familias de bajos recursos que no pueden permitirse contratar detectives privados. En sus primeros 2 años de operación, la Fundación ayudó a resolver 12 casos de personas desaparecidas en el suroeste de Estados Unidos. La historia también tuvo un impacto inesperado en la comunidad de camioneros. La Asociación de Camioneros Independientes de América adoptó el Protocolo Roberto Hernández, un sistema de verificación y comunicación que permite a los conductores reportar actividades sospechosas sin poner en riesgo su seguridad. El protocolo incluye una línea telefónica directa al FBI para reportes anónimos de posible actividad criminal en carreteras. En marzo de 2022, exactamente un año después de recibir la llamada de Dolores, Diego regresó a la estación Phillips 66 de Tucumcari, donde su padre había sido visto por última vez. La estación había cambiado de propietarios varias veces desde 1991, pero Diego había coordinado con los actuales dueños para instalar una pequeña placa conmemorativa. La placa, de bronce y piedra local, llevaba una inscripción simple: en memoria de Roberto Hernández, 1949-1991. Y todas las víctimas de crímenes en nuestras carreteras, su familia nunca dejó de buscarlos. Durante la ceremonia de dedicación de la placa, Diego reflexionó sobre el viaje que había comenzado 30 años antes con la desaparición de su padre. La Ruta 66 es famosa por ser la carretera de los sueños americanos, la ruta hacia una vida mejor. Pero para algunas familias como la nuestra, también ha sido una carretera de dolor y pérdida. Mi padre era un hombre bueno que simplemente estaba haciendo su trabajo cuando se cruzó con el mal. Su historia nos recuerda que detrás de cada persona desaparecida hay una familia que merece respuestas. La investigación del caso Roberto Hernández también llevó a la reapertura de otros 6 casos de personas desaparecidas en la Ruta 66 entre 1989 y 1995. Aunque no todos han sido resueltos, las familias finalmente tienen acceso a recursos y apoyo oficial que no existían hace 3 décadas. Hoy, cuando Diego maneja por la Ruta 66 trabajando en casos para su fundación, siempre se detiene en la estación de Tucumcari, no para cargar combustible, sino para recordar a su padre y renovar su compromiso de que ninguna familia tenga que esperar 30 años para encontrar la verdad. Roberto Hernández nunca regresó a casa para el 8º cumpleaños de su hijo, pero su legado vive en cada caso resuelto, en cada familia que encuentra respuestas y en la determinación inquebrantable de que la justicia, aunque tarde, eventualmente llega. Nos gustaría que nos
dejaras en los comentarios tu nombre y el lugar desde donde nos estás viendo. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y si quieres apoyarnos, puedes hacerlo con Super Thanks. Te pedimos que compartas esta historia con al menos 5 personas especiales en tu vida, porque estas historias necesitan ser contadas. Y no te pierdas la próxima historia que aparece en tu pantalla ahora mismo.